Mi nombre es Karina Mercedes Bello Álvarez, licenciada en Estudios Socioculturales, dibujante y pintora de Nueva Paz, Mayabeque, Cuba. En el video anterior hablamos de las influencias en mi obra, de cómo el dibujo popular había llegado a mí, y este taller que he preparado para ustedes es precisamente sobre el dibujo popular cubano desde la perspectiva del folclorista Samuel Feijó. El objetivo de este taller es apreciar el dibujo popular cubano desde la perspectiva del folclorista Samuel Feijó. Para entrar en el análisis de la perspectiva de Samuel Feijó, vamos a hablar de la dimensión polifacética de su obra. Samuel Feijó nació en San Juan de los Lleras, un pueblecito que está situado en Villa Clara, en Ranchuelo, el día 31 de marzo de 1914, y murió el 14 de julio de 1992, a la edad de 78 años. ¿Quién fue Samuel Feijó? Un famoso escritor y dibujante, uno de los tres grandes cultivadores de los géneros folcloristas en Cuba. Se dedicó a la recopilación y el estudio de narraciones populares y comenzó a escribir y a publicar obras desde los 14 años. Fundador de la revista Signos, que se editó en la imprenta de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y del grupo de artistas Signos, que hoy se reconoce informalmente como Escuela de Pintura Feijosiana o Dibujos estilo feijosiano. En la polémica de lo oculto y lo popular, se sitúa en lo ingenuo y lo autodidacta. En sus dibujos y sus pinturas aparecen personajes imaginarios, salidos de los mitos y el folclore, dando a su obra una propuesta culta de valor indiscutible. Como folclorista, intenta reflejar el imaginario popular desde el momento que vive. Colaborador del grupo y la revista Orígenes, y con algunas de las más relevantes revistas cubanas de la época, donde aparece recogida parte de su obra crítica y poética. Su narrativa va a estar marcada por el ámbito rural, por las tradiciones y el folclore campesino y la mitología afrocubana. Publicó el libro Mitología Cubana, donde aparecen dibujos de Wilfredo Lam. El volumen de relatos cuentacuentos, que le valió el premio de cuentos Luis Felipe Rodríguez de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, en 1975, y publicó además cuentos populares de humor. Su novela Juan Quinquín en Pueblo Mocho, publicada en el año 1964, fue llevada al cine por Julio García Espinosa en el año 1967 como Aventuras de Juan Quinquín, película que devino en gran éxito de público y crítica. Relevante es su recopilación de dicharachos, trabalenguas, refranes, adivinanzas, cuartetas, décimas antiguas e historias de campo, fruto de su laboriosidad etnológica. A ese afán se deben textos sumamente valiosos e imprescindibles para el estudio de la cultura popular cubana. Al ser un estudioso apasionado del folclore cubano, tema que lo llevó a recorrer campos, pueblos, batallas en busca de mitos y leyendas y tradiciones culturales. Para conocer la dimensión de Samuel Feijó como ser humano, como intelectual, como cubano,
Silvia Padrón Jomet, en su libro, cuenta una anécdota de su infancia, donde Samuel Feijó fue homenajeado por un aniversario de nacimiento de él en su pueblo. Ella cuenta que ella fue llevada por su padre a ver a esa fiesta, a ese homenaje, pero que ella tenía 10 años y fue llevado también otro compañero de aula de ella que tenía 10 años. Al ponerle a Feijó el pastel de cumpleaños y cantarle las felicidades, buscaron un cuchillo para que Samuel Feijó picara el pastel. Y en ese momento Samuel Feijó le dijo a los presentes, pero no, para picarlo tendrían que haberme traído un machete, o mejor, me podrían haber traído un catauro. Ella cuenta la impresión que le causó esa forma de ver a ese hombre tan cubano, porque tanto el machete como el catauro son dos aspectos que identifican la cubanía. Sin embargo, eso marcó su vida y ha escrito muchos libros sobre Feijó. Sin embargo, el otro niño que tenía la misma edad le dijo a su papá, papá, ¿y esto que tú me has traído a ver es un escritor? Eso da la idea de el sentir cubano, de cómo era Samuel Feijó, qué tipo de personaje era y cómo se comportaba en la sociedad. Entre sus facetas creativas está la narrativa, el periodismo, la labor poligráfica en la Universidad de Las Villas, en las revistas ATG, Islas y Signos. En la década del 70, Samuel Feijó se consolida como una de las voces de la intelectualidad cubana. Entre los temas están la belleza y el encanto del paisaje rural, así como una reflexión permanente sobre el ser humano y sus relaciones con el mundo. Existen diferentes opiniones sobre la dimensión cultural de Samuel Feijó. Silvia Padrón Jomet, en el libro La dimensión cultural de Samuel Feijó, nos dice que el tesoro creador de este sabio es uno y no se puede dividir. Todo él tiene un sentido lógico que es captado por el hombre de múltiples maneras. Su propuesta no siempre se ve, pero sí se siente y se disfruta. Samuel Feijó es el sensible sarapico de la cultura cubana. A él se le atribuyen personajes en sus dibujos que son los cocoriocos y cacafuacos. Fue escritor, pintor, poeta, narrador, investigador, promotor cultural, entre otras muchas facetas. Se distinguió por la cubanía, que lo sitúa como una de las figuras más emblemáticas y distintivas de la cultura cubana y universal. Silvia Padrón Jomet, además, nos dice que autoeducado bajo la fuerza de una mitopoética de tradición oral guajira, con Feijó entramos de lleno en un proceso diverso de la realidad sociocultural cubana, que parte de un hondo despertar de las individualidades ante una toma de conciencia del poder creador del hombre. Desde el ámbito de las artes plásticas, la dimensión de Samuel Feijó genera movimiento incesante hacia lo desconocido, promueve la creación y exhorta a la fantasía. Hace que el creador inicie la búsqueda de una realidad donde concretar los sueños para poderlos plasmar en líneas y colores y como expresión individual. El crítico santaclareño José Seone Gallo, quien fundara junto a Feijó un taller de creación libre de dibujo popular cubano en la ciudad de Santa Clara, confirma con seguridad que Feijó, como dibujante y pintor, es en las décadas del 30 y 40 uno de los más originales de América. No parte de nadie, ni tuvo influencia alguna. Cuando ningún otro pintor en nuestro país había definido un estilo propiamente cubano, su obra podía calificarse ya
de Cubanísima. Como folclorista, intenta reflejar el imaginario popular desde el momento en que vive y no como pasado. Enfrentar el papel sociocultural intentando imitar a Samuel Feijó sería negarlo. La clave está en descifrar su mensaje esencial como mecanismo de interpretación constante de la realidad. Es su ideario una guía para la dinámica de seres racionales y conscientes. Él mismo afirmaba en su libro La alcancía del artesano: soy moderno mientras salen las palabras de mi boca. Cuando las oigo, ya no lo soy. El movimiento que protagonizó Samuel Feijó no solo fue aglutinar a los dibujantes populares de las villas, sino que incluyó en sus publicaciones de las revistas Islas y Signos pintores reconocidos de Cuba como Amelia Peláez, Wilfredo Lang, Marcelo Pogolotti, René Portocarrero y otros como Zaida del Río. Para profundizar en la obra de Samuel Feijó, vamos a verlo como pintor y después como dibujante. Como pintor, se inició en la pintura en la década del 40 y como tema fundamental trató el paisaje rural. Utilizó la acuarela para lograr las transparencias del paisaje cubano. Su obra abarca óleos, temperas, aguafuertes, caligramas, que incluyen imágenes textuales poéticas en las que las letras se ordenan de tal manera que las palabras adoptan la forma del objeto a que se refieren. Les propongo que observen estos dibujos de Samuel Feijó para que puedan identificar las líneas que predominan en estos dibujos. Si observamos bien esos dibujos, podemos ver que las líneas que predominan son líneas curvas, radiales y quebradas. Es decir,
que vamos a ver las líneas como forma de expresión en el dibujo popular cubano. Esas son las líneas que ha utilizado Samuel Feijó en estos dos dibujos. Líneas que nos dan la idea de movimiento, de expresión de libertad, de agitación, de todo eso que quería expresar Samuel Feijó con sus temas folclóricos. Las líneas van a ser utilizadas por el hombre para hacer visible su pensamiento. Son elementos flexibles en las manos del hombre. Se pueden moldear de acuerdo a la necesidad de expresión. Unas líneas fueron a formar parte de números, letras y signos, y otras, al ser utilizadas en forma de conjunto, sirven a un artista para expresarse. Estas líneas que se usaron en muros, piedras, pergaminos, papeles, tablas, en fin, en cualquier superficie que pudiera admitir la acción de carbones, gubias, buriles, creyones, lápices, pinceles, para dejar una huella visible, son las que permiten al hombre crear, son las que permiten que surja el dibujo. El dibujo es un tipo peculiar de expresión plástica y como dibujo se conoce la existencia material de un sistema forma específico en el cual el hombre se expresa por medio de las líneas. El dibujo va a tener líneas estructurales que son semivisibles y va a tener líneas expresivas que son infinitas. Las líneas pueden ser horizontales, que den una idea de reposo, calma, serenidad. Pueden ser verticales, que dan la idea de vitalidad, fuerza, desafío, permanencia, seguridad. Pueden ser también oblicuas, que dan la idea de agitación, lucha, movimiento, inestabilidad. Pueden ser curvas, que dan la sensación de gracia, encanto, delicadeza, movimiento, ritmo, suavidad. Pueden ser quebradas, que dan la idea de incoherencia, desorganización, impacto, abandono y desorden. Existen también las líneas radiales, que dan la idea de patriotismo, énfasis, unidad, deber. Y las espirales, que dan la idea de crecimiento, movimiento, dinamismo y excitación. Las líneas también pueden formar áreas que de acuerdo a la forma van a tener significado. Las áreas triangulares van a dar la idea de solidez, estabilidad, permanencia, eternidad, confianza y seguridad. Las áreas rectangulares nos dan la idea de fuerza, estabilidad, solidez, permanencia, elegancia. Las circulares nos van a llevar a la idea de eternidad, inmensidad, movimiento e igualdad. Las líneas ovaladas van a dar la idea de creatividad, femineidad, sensualidad, gracia y delicadeza. En estos dibujos que muestro a ustedes para que puedan apreciar la obra de Feijó como dibujante, van a aparecer líneas verticales, oblicuas, curvas, quebradas, radiales, espirales. Van a aparecer diferentes líneas. Líneas que van a dar la posibilidad de crear. Va a incluir también texto dentro de los dibujos.
son la base del surgimiento de ese dibujo popular cubano y del grupo de dibujantes populares de las villas, que en el próximo taller profundizaremos en la creación de ese movimiento feijosiano y de ese movimiento de pintores populares de las villas. Hasta aquí abordamos el contenido de este taller. Quiero invitarlos a que confeccionen un dibujo. Este dibujo que confeccionarían ustedes de forma individual, utilizando las líneas y la esencia del dibujo popular cubano, me lo pueden hacer llegar al correo que va a aparecer en pantalla. En el próximo taller vamos a valorar la fantasía del dibujo popular cubano a partir de los dibujantes populares de las villas, en los que Samuel Feijó tuvo un papel fundamental. Súmale con su rumbo, La Habana, los van tocando hasta las 6 de la mañana. Y yo decía